referenta de Jóvenes por el Clima Rosario. ¿Me escuchás bien? Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, agradecemos tu tiempo por llegarte al programa. Eh, Justamente hoy estuvimos hablando de todos estos incendios que están sucediendo no solamente aquí, sino en toda Latinoamérica. Y queríamos que nos cuentes como asociación qué visión tienen, cuáles son las causas que piensan que originan este tipo de sucesos trágicos. Sí, bueno, como dijiste recién, los incendios se están replicando en diferentes partes del país y prácticamente tenemos la mitad del país en llamas y de hecho es una situación que se repite en otros países de Latinoamérica como Paraguay y Brasil. Básicamente tenemos nuestro continente ardiendo y estas causas, perdón, estos juegos tienen diferentes causas. Bueno, en particular, acá en el Delta del Paraná, en donde yo vivo, digamos, en toda la zona de Santa Fe, Entre Ríos, eh, los incendios están bastante relacionados con la actividad ganadera y el negocio inmobiliario en esta zona. En otras partes del país, por ahí las causas pueden ser diferentes. De todos modos, bueno, en Argentina estamos atravesando un periodo de sequía muy grande. Eh, Tenemos toda la cuenca del Plata que nada, no llueve desde hace un montón, sumado con las condiciones climáticas, el cambio climático en sí y la crisis ecológica que estamos viviendo, como que propician a que este tipo de fenómenos sucedan con mayor frecuencia y de una forma mucho más violenta. Entonces, de repente, al haber muchos pastos secos, porque no llueve, al haber muchísimos vientos, se generan estos incendios que a veces son intencionales y otras veces no, pero bueno, las condiciones favorecen a que se extiendan por zonas muy extensas y que bueno, sea muy difícil poder manejarlo en estas condiciones. Vos mencionabas que, bueno, son varias los factores que atentan para que suceda esto. Uno de ellos es el sector económico, por ahí de intereses particulares, que nosotros antes de la nota, al principio del programa lo mencionamos, que tienen que ver con la agricultura, la ganadería, el sector inmobiliario. ¿Qué tan certero es este análisis de que, digamos, hay como un poder, un conglomerado que busca expandir tierras y arrasar tierras para poder ocuparlas, para poder expandir sus negocios? Mira, el tema es sumamente complejo y no hay nada 100% seguro. Hay muchas cosas que, bueno, se manejan por detrás y en la ilegalidad, entonces se hace muy difícil saberlo. Sí, los fuegos, por ejemplo, en el delta del Paraná se llevan a cabo desde hace muchísimos tiempos para eh, digamos, se utiliza quemar los pastos para favorecer el rebrote y Mm, alimentar al ganado. claro. Sin embargo, si bien esto es una práctica que todos conocemos, que se realiza desde hace muchísimos tiempos, en este momento hay muchos sectores, eh, más que nada los sectores productivos, que están diciendo, bueno, de que ellos no tienen la culpa en Mm. este momento de lo que está sucediendo. Si bien, bueno, es una cuestión de creerles o no, es bastante complicado poder encontrar pruebas, se está Claro. investigando. También, bueno, hay que escuchar su versión de los hechos y muchos hablan de la quema para lotear estos terrenos y se hablan de negocios inmobiliarios que se estarían gestando. Mm. En ese sentido, hay algunas denuncias y hay algunas pruebas que confirmarían esto, pero bueno, los intereses son muchos y detrás de todo esto, la verdad es que es un poco complejo saber específicamente
quiénes son en certezas los que están. Sí, Sí sí. sabemos de algunas personas, tenemos algunos nombres, pero bueno, sabemos que la situación es mucho más compleja y que posiblemente por ahora no nos enteremos porque obviamente los intereses a veces se tapan con otras cosas. Claro, bueno, y también entendemos que es una cuestión de hacer estos tipos de análisis que muchas veces incomodan, eh, como decíamos hace un rato también, perdón que haga referencia a algo que yo ya dije y que no lo volví a decir, pero más o menos te hago un resumen sobre la incomodidad, digamos, sobre las preguntas y las cosas que incomodan. Digamos, los sistemas de producción para abastecer a las grandes poblaciones que están metidas en una metrópoli, eh, la expansión misma del crecimiento de la urbanidad que invade la naturaleza y que no vive en armonía, no se genera una, un balance del crecimiento de la población con respecto al ecosistema. Por ejemplo, no sé, los autos, que hace mucho tiempo ya se ha demostrado que las emisiones de carbono tienen un periodo límite para llegar al tope de cantidades que soportaría el planeta para hacer irreversible el cambio climático y ya no tener posibilidad de recuperarlo, y nos da cuenta de algunos años que nos quedan, no sé, una década. Eh, Sabemos que, por ejemplo, Bueno, obviamente nuestro sistema de producción. sí, ahí medio como... ¿Ahí estás? Hola, ¿escuchas? Hola, sí, ahí está. Ahí estamos. Perdón, se ves que se cortó un poquito. Sí, sí. Genial. Te decía que obviamente que nuestros sistemas de producción están estrechamente ligados a un sistema extractivista que utiliza, extrae de nuestros recursos naturales toda la ganancia que se pueda. Ujú. Y esto obviamente que en nuestros ecosistemas y en las poblaciones más vulnerables deja pobreza y desidia y Ujú. destruye todo. Básicamente todos los problemas que tenemos a nivel país, pero también a nivel Latinoamérica, están relacionados con la forma de producir y la forma de relacionarnos con nuestros recursos naturales. En ese sentido, obviamente el cambio climático y la crisis ecológica que estamos atravesando nos vienen a decir que es urgente repensar estos modelos de producción, repensar cómo vamos a producir y para quiénes, de qué forma. Necesitamos cambiar urgentemente el paradigma que estamos atravesando hacia un modelo mucho más sustentable que permita, bueno, cuidar a nuestros ecosistemas, cuidar a nuestra flora, a nuestra fauna, a nuestras comunidades originarias, a aquellos sectores más vulnerables de la sociedad que, bueno, obviamente en muchos casos están como están por el modelo de producción que tenemos. Y en cuanto a producción me refiero no solamente a la ganadería, a la agricultura, sino también a la minería. Bueno, a lo largo de nuestro país es sumamente diverso, pero tenemos entre las principales actividades productivas la agricultura, la minería, la petroquímica y demás. Sí, lo que analizamos es que es muy difícil que dejemos de lado este sistema y que apostemos por otro. Para mí particularmente no, porque mucho más productivo y eficiente un sistema, por ejemplo, de generación de energía libre, con respecto a las fósiles, por ejemplo. Y, y bueno, están estos sectores que bueno, son reacios a querer adaptarse, ¿no?, a todo esto. Es muy difícil, es algo global, no solamente de acá del país o de Latinoamérica, sino es un gran poder, Sí, digamos, una gran construcción global que acapara todo esto y bueno, es un mercado muy grande, es muy difícil, pero bueno, por ahí los jóvenes por el clima están en todo el mundo.
Sí, tenemos una muy buena expansión a nivel país y bueno, en ese sentido, la verdad es que como vos decís, es difícil plantearse y proponer un nuevo modelo, un nuevo sistema. Sin embargo, bueno, creemos que como jóvenes tenemos casi la obligación de hacerlo, tenemos que dar vuelta a todo Como diría eh, Salvador Allende, ¿no? porque sinceramente no hay mucho más tiempo, lo dice la ciencia, y tenemos nada, no tenemos mucho más margen No, no hay para tiempo, es poder justamente lo que él... revertir Claro. las consecuencias que estamos sufriendo. Así que en ese sentido necesitamos urgentemente movernos hacia un cambio de paradigma que entendemos que va a ser muy difícil porque es enfrentarnos a los lobbies más poderosos que Ujú. tenemos en el país, pero bueno, es urgente hacerlo y en ese sentido invitamos a toda la sociedad, a toda la comunidad a sumarse, a involucrarse desde el lugar que pueda, pero bueno, a hacer algo, porque no hay más tiempo y la crisis la tenemos encima y es una realidad. Así es, así es. Es como la canción que pasamos hace un rato de Silvio Rodríguez, que dice que bueno, hay que correr para salvar a la casa, que es la madre, que es la tierra. Sí, Eh, totalmente. hay que correr y hay que dejarlo todo, porque se nos juega el porvenir. La era está pariendo un corazón, si te parece lo escuchamos ahora como para cerrar la nota y dejamos abierto este espacio para encontrarnos nuevamente cuando los jóvenes por el clima lo Sí, quieran, lo dispongan. sí, totalmente. Nosotros siempre estamos dispuestos a, a charlar, a divulgar todo esto. Es sumamente necesario que la gente empiece a ser más consciente, de que estemos más informados. Así que bueno, te agradezco por haberme contactado, por darme este espacio y nos vemos cuando lo dispongan. Por supuesto, vamos a estar en contacto. Hay muchas cosas por hacer y como les contaba recién fuera del aire, que digamos, nos interesa mucho ayudar y hay ideas y cosas, así que bueno, vamos a estar ahí pendientes. Te agradezco nuevamente, Jacqueline. Ahí pasaba Jacqueline Hermine, no sé si lo dije bien. Eh, Sí, sí, está bien. bueno, gracias por comunicarte. Te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto. Muchas gracias a vos. Nos vemos. Bueno, ahí la referente de Jóvenes por el Clima de Rosario nos dejaba esta invitación a cambiar el planeta justamente y también lo tenemos a Silvio Rodríguez invitándonos a hacer lo mismo.